Muy buenas a todos. En este video vamos a hablar sobre departamentalización, los tipos que existen y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Los integrantes son Josué Damián, Pierre Neciosud, Daniel Herrera, Ángel Bonilla y quien les habla, Miguel Heredia. Para empezar, toda estructura de una empresa se relaciona directamente con la calidad de sus resultados. Al igual que el escritorio desorganizado o una cabeza desordenada, pues la empresa siempre debe organizarse según el tipo de necesidad que tenga y la cultura que disponga. Sin embargo, ¿qué es la departamentalización realmente? Pues esta estructura de la organización por departamentalización está impresa en cada una de las personas que forman la empresa con su respectiva función. Será el reflejo de lo que significa pertenecer a un grupo de personas, porque no olviden que las empresas son un grupo de personas que realizan algo con valor. Tenemos las características de la departamentalización. Entre sus principales características destacan unas ventajas y desventajas, lo cual vamos a definir, lo cual define la estructura de la organización. Es el reflejo de la organización de la estructura de la empresa. Se rige por una especialización ocupacional, facilita el entendimiento, con el fin de encontrar una eficiencia en sus funciones en cada uno de sus funcionarios. Esta división por funciones puede ser una barrera para la cooperación entre las distintas áreas. Además, también ayuda a organizar y controlar una estructura jerárquica de la empresa. Es ventajoso para empezar en pocas líneas de productos. La especialización exagerada puede derivar una ausencia de atención en resultados globales. Cualquier cambio en la cultura o estrategia de la empresa puede poner en peligro a la organización, pues de modo que es flexible y hace lento su proceso de adaptación. La responsabilidad final de los resultados de la organización reacciona en un solo órgano, no promueve equipos de trabajo. A continuación tenemos tipos de funciones por departamentalización, que son departamentalización por funciones y servicios, geográfica o territorial, clientela, procesos y por proyectos. Como vemos, existen diferentes tipos de departamentos. Todos ellos responden a los diversos aspectos que forman las compañías. Según el tipo de producto o servicio que ofrezcan, desarrollan o el número de empleados que la forman, hasta el estilo de comunicación entre sus equipos o la estructura organizacional que defina su jerarquía dentro de la compañía. Todos estos elementos influyen dentro de la empresa. A continuación explicaré el tipo de departamentalización por funciones y algunas ventajas y desventajas que tiene. Este tipo de departamentalización por funciones reúne en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o varias relacionadas que se llaman funciones. Es decir, se hace una división del trabajo interno por especialidad, generalmente una agrupación por actividades o funciones principales. Por ejemplo, en una organización dividida por funciones puede tener departamentos para producción, mercadotecnia y ventas. El gerente de ventas de dicha organización sería el responsable de la venta de todos los productos manufacturados por la empresa. Ahora, sus ventajas. Es probable que esta departamentalización por funciones sea la forma más lógica y básica de departamentalización. La usan primordialmente las pequeñas empresas que ofrecen una línea limitada de productos, porque aprovecha con eficiencia los recursos especializados. Otra ventaja importante de la estructura por funciones es que facilita mucho la supervisión, pues cada gerente solo debe ser experto en una gama limitada de habilidades. Además, esta estructura funcional facilita el movimiento de las habilidades especializadas para poder usarlas en puntos donde más se necesitan. Ahora, sus desventajas. Conforme crece una empresa u organización, se expandiéndose en términos geográficos o ampliando su línea de productos, empiezan a surgir algunas de las desventajas de la estructura por funciones, como por ejemplo, los gerentes de funciones dependen de la oficina central y resulta difícil de tomar decisiones rápidas.
Con frecuencia es más difícil determinar la responsabilidad y juzgar los resultados tratándose de una estructura funcional. Por ejemplo, si un producto nuevo fracasa, ¿quién tiene la culpa? ¿Investigación y desarrollo, producción o mercadotecnia? Por último, la coordinación de las funciones de los miembros de la organización entera se puede convertir en un verdadero problema para los gerentes superiores. Como los miembros de cada departamento quizás se sientan aislados de los otros departamentos o superiores a ellos, puede tener problemas para trabajar en unión de otras personas para alcanzar los objetivos de la organización. Por ejemplo, en el departamento de producción quizás se centre en alcanzar las normas para los costos y las fechas de entrega y descuide el control de la calidad del producto. En consecuencia, el departamento de servicios se puede ver inundado de quejas. En pocas palabras, la estructura funcional puede resultar un marco difícil para los gerentes coordinen las actividades de los empleados. Ahora a continuación hablaré acerca de la departamentalización por productos y servicios y sus desventajas y ventajas. Con frecuencia llamada organización por división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y comercialización de un producto o un grupo relacionado de productos. Quiere decir que la división del trabajo es por líneas de productos y servicios. Hay énfasis en estos productos y los servicios. Cuando la departamentalización de una empresa se torna demasiado compleja para coordinar la estructura funcional de alta dirección, por regla general creará divisiones semiautónomas. En cada división los gerentes y los empleados diseñan, producen y comercializan sus propios productos. A diferencia de un departamento funcional, la división parece un negocio independiente. El director de la división se centra primordialmente en las operaciones de su división, es responsable de las pérdidas y las utilidades e incluso puede llegar a competir con otras unidades de la misma empresa. Sin embargo, una división es diferente de un negocio independiente en un sentido crucial. El director de la división depende de la oficina central. Ahora, ventajas. Define responsabilidad por productos o servicios facilitando la evaluación de los resultados. Facilita la innovación y es ideal para circunstancias susceptibles al cambio. Mejor coordinación interdepartamental. Dado que las actividades, habilidades y experiencias requeridas para producir y comercializar productos específicos se agrupan en un lugar, bajo un solo mando, y la tarea entera se puede coordinar con mayor facilidad, así como mantener un elevado desempeño en el trabajo. Además, tanto la calidad como la velocidad de la toma de decisiones se ven forzadas porque las decisiones tomadas a nivel de división están más cerca del campo de acción. Al mismo tiempo, el peso que cargaría la administración central es menor, porque los gerentes de las divisiones tienen mayor oportunidad a actuar. Sin embargo, lo más importante es que la responsabilidad está clara. Ahora, también tiene desventajas. Tiene la debilidad de la especialización, un alto costo operacional por la duplicación de las especialidades. Así que los gastos administrativos aumentan porque cada división cuenta con su propio staff y especialistas, lo cual conduce a una costosa duplicación de habilidades. Los intereses de la división quizás se coloquen por encima de las metas de la organización entera. Por ejemplo, los directores de una división, como son vulnerables a las revisiones del desempeño en términos de pérdidas y utilidades, podrían optar por ganancias a corto plazo a expensas de la rentabilidad a largo plazo. Vamos a ver departamentalización por áreas geográficas. La organización basada en la situación geográfica o territorial requiere diferenciación y agrupación en las actividades de acuerdo a la localización del sitio donde se desempeñará el trabajo o el área del mercado servida por la empresa.
la presupuestación implícita de esta estructura es que donde los mercados están dispersos, la eficiencia se mejora si todas las actividades relacionadas con las tareas se agrupan en un área geográfica específica. En consecuencia, las funciones y los productos o servicios, sean semejantes o no, deben agruparse sobre la base de intereses geográficos. La departamentalización en base territorial la utilizan las empresas que cubren grandes áreas geográficas y mercados extensos. Es especialmente atractiva para las empresas a gran escala cuyas actividades están dispuestas física o geográficamente. Las empresas multinacionales utilizan esta estrategia para operar fuera del país, donde tienen la sede. Es más indicada para las áreas de producción, operaciones y de venta, y es poco utilizada por el área financiera, que no permite descentralización. Tenemos las ventajas. La departamentalización territorial o por área geográfica presenta diversas ventajas. Es interesante cuando las circunstancias externas indican que el éxito de la empresa depende del ajuste a las condiciones y necesidades locales o regionales. Este tipo de estrategia se vuelve muy favorable cuando se presentan diferentes condiciones ambientales. Los factores culturales y legales son especialmente importantes en el caso de las multinacionales, para la falta de uniformidad en la estructura de los mercados internacionales, diferencias en las tecnologías y estándares divergentes en las tradiciones nacionales constituyen un problema de difícil solución y exigen a la organización por base temporal. Por su naturaleza, la adaptabilidad organizacional es una estrategia esencial de supervivencia y mantenimiento de la eficacia, dado que la empresa multinacional enfrenta múltiples factores externos. Al igual que la organización por productos o servicios, la organización territorial permite establecer las responsabilidades por las utilidades y el desempeño, enfatizando en el comportamiento general, regional o área o local. Esta estrategia estimula a los ejecutivos a pensar en términos de éxito de las operaciones del territorio, en vez del éxito de un departamento funcional especializado o de un producto específico, como ocurre en otras alternativas de agrupación. Por ejemplo, de venta datal. Puesto que ciertas funciones como compra, finanzas, recursos humanos permanecen centralizadas en la sede principal, si las condiciones y características locales fuesen cambiantes y dinámicas, el desempeño departamental en la base territorial permite adaptación rápida y tópica a las variaciones, sin grandes problemas. Limitaciones. Las restricciones en la agrupación territorial son numerosas. El enfoque territorial deja en segundo plano la coordinación de los departamentos, perjudicando en cierta manera el comportamiento global de la empresa, debido al grado de autonomía y libertad ofrecido a las regiones o filiales. Esto puede conducir a un desequilibrio de poder dentro de la organización, puesto que las áreas de la empresa que fuesen geográficamente más amplias podrían tener a su favor un potencial enorme para discutir ciertas decisiones importantes. Por otra parte, el enfoque territorial significa mayores inversiones y duplicación en ciertos tipos de recursos que deben ser distribuidos entre las diversas regiones cubiertas por la empresa. Ahora veamos departamentalización por clientes. La organización basada en la clientela, consumidores, usuarios o clientes, implica la diferenciación o agrupación de las actividades según el tipo de persona o agencia para la que se realiza el trabajo. Las características de los clientes, sean edad, nivel socioeconómico, hábitos de compra, etc., constituyen la base de la estrategia totalmente centrada por el cliente, que refleja el énfasis en el consumidor del producto o servicio ofrecido por la empresa y es recomendada cuando la empresa trata con diferentes tipos de clientes que presentan características y necesidades diferentes. La departamentalización por clientela divide las unidades organizacionales de modo que puedan servir a un diferente tipo de cliente cuando diferentes clientes requieren diferentes métodos y características de ventas, diferentes servicios adicionales, etc. Cuando fuese vital para la empresa acomodarse a estas diferencias, la estructura centrada en el cliente será la opción más indicada. La agrupación por clientela generalmente ocurre en las áreas mercadológicas e incluye ventas de crédito. Sus ventajas.
La agrupación por clientela presenta ventajas, en especial cuando la situación del cliente, en el aspecto más importante para la empresa, constituye el enfoque más sensible al entorno por parte de la empresa, cuyo énfasis orienta más hacia el cliente que hacia sí mismo. Se recomienda cuando el negocio depende de diferentes clientes. Limitaciones. La departamentalización por clientela tiene ventajas, en especial cuando las demás actividades de la empresa se vuelven secundarias o accesorias, debido a la preocupación compulsiva o por el cliente, o cuando se sacrifican los demás objetivos de la empresa, como la utilidad, la eficiencia, la productividad, etc., en función de la satisfacción del cliente. Departamentalización por proceso, denominada también agrupación por proceso o departamentalización por fases del proceso o por procesamiento, e incluso por el tipo de equipo. Está restringida prácticamente a aplicaciones del nivel operacional de las empresas industriales y de servicios, en especial en las áreas productivas o de operaciones. La diferenciación y agrupación se realizan mediante la secuencia del proceso productivo u operacional o mediante la distribución física y la disposición racional del equipo utilizado. La estrategia de agrupación y diferenciación está determinada por el proceso de producción de bienes y servicios. Agrupación por proceso. Proceso es una secuencia de actividades estructuradas destinadas a la elaboración de un producto o servicio específico para determinado cliente, sea este interno o externo. En consecuencia, es un ordenamiento de extremo a extremo en las actividades, en el tiempo y en el espacio, con un comienzo, un fin y entradas y salidas identificadas con claridad. La estructura del proceso se orienta a la acción y no es jerárquica ni vertical, como en la estructura funcional. Los procesos difícilmente se conocen en las empresas, pues las personas responden por departamentos o unidades de trabajo, como cargos, tareas, etc. Pero ninguna persona es responsable por el proceso en toda su amplitud. El enfoque por proceso debe corresponder a la adopción del punto de vista del cliente, interno-externo, lo cual origina una cadena de valor. Cada empleado se orienta hacia el cliente, hasta que por fin el proceso llega al cliente externo, el mayor beneficiado en este enfoque. Esta estrategia representa la influencia pura de tecnología utilizada por la empresa en su estructura organizacional. Es lo que ocurre en los centros de procesamiento de datos, donde las instalaciones son demasiado costosas y complejas y la distribución física de las máquinas y de los equipos define la agrupación de personas y los materiales que van a ser procesados. Ventajas. La ventaja de departamentalización por procesos es la ganancia económica proporcionada por la naturaleza del equipo de la tecnología, que se convierte en el foco y punto de referencia para la agrupación de unidades y posiciones. Desventajas. Cuando la tecnología utilizada experimenta grandes cambios hasta el punto de alterar profundamente el proceso, este tipo de departamentalización peca por absoluta falta de flexibilidad y adaptación. Para terminar, hablaremos acerca de la departamentalización por proyectos. La organización basada en proyectos implica la diferenciación y agrupación de las actividades de acuerdo con las salidas y los resultados relativos a uno o varios proyectos de la empresa. Esta estrategia se utiliza en empresas que elaboran productos que exigen gran concentración de recursos y tiempo prolongado para fabricarlos. Es el caso de los astilleros navales, que producen navíos, las obras de construcción civil, edificios o industrial, fábricas o hidroeléctricas, que exigen tecnología compleja, personal especializado y reunión de recursos diferentes durante toda la elaboración del producto. Como el producto es de gran tamaño y exige planeación individual y detallada y un extenso periodo para la ejecución, cada producto se trata como un proyecto especial por encargo. Esta estrategia de organización adapta la estructura de la empresa a los proyectos que se proponen construir. Se destacan y concentran unidades de grupo de empleados durante un largo tiempo en su periodo, en proyectos específicos y se asignan los recursos necesarios para cada proyecto. La departamentalización por proyectos requiere una estructura organizacional flexible y cambiante, capaz de adaptarse con rapidez y sin consecuencias imprevistas a las necesidades de cada proyecto, que va a desarrollarse y ejecutarse durante determinado periodo. Como el proyecto está definido generalmente por el cliente, de acuerdo con sus necesidades y especificaciones, y como requiere determinada tecnología, la adaptabilidad organizacional constituye un problema básico. La agrupación por proyecto representa la estrategia para lograr elevado grado de coordinación entre las partes involucradas. Como ventajas, tenemos que la departamentalización por proyectos es
En el fondo, una departamentalización temporal por producto. Cuando este asume proporciones enormes y requiere inversiones y recursos elevados, tecnología específica y periodos prolongados para planearlo y ejecutarlo. Es ideal cuando la concentración de recursos es grande y provisional, y cuando el producto es de gran tamaño. Es orientada hacia resultados concretos, alta concentración de recursos e inversiones, con fechas y plazos de ejecución. Adaptación del desarrollo técnico. Como desventajas, tenemos que concentrar personas y recursos en cada proyecto provisionalmente. Cuando termina un proyecto, existe indefinición de cuánto a otros. Y tenemos que existe una discontinuidad y paralización imprevisible en cuanto a nuevos proyectos. Bien, llegamos al final de este video. Esperar que haya sido de su agrado y muy entendido. Y finalmente agradecemos al profesor de Organización y Métodos, Hugo Rosado Mendoza. Muchas gracias.